La mayoría cree que el talento de Shohei Ohtani es una bendición genética, una anomalía de la naturaleza, pero esta es una peligrosa y complaciente simplificación. Falso. El verdadero trauma que sacudió los cimientos de los Dodgers no fue ver un cuadrangular de 110 millas por hora, sino la asfixiante, mecánica perfección de la rutina que lo hizo posible. Lo que sucedió en el clubhouse de Los Ángeles durante los entrenamientos de primavera no fue admiración, fue un colapso mental en cadena, una crisis existencial tan profunda que forzó al manager Dave Roberts a intervenir con un discurso de emergencia que salvó a su equipo de una implosión espiritual. Bienvenidos a 304 Béisbol en Vivo News, el único lugar donde desmembramos la ingeniería detrás de la perfección. Hoy, prepárense para una inmersión profunda en el día en que Shohei Ohtani demostró que no es un jugador, sino un estándar de rendimiento imposible, y cómo esa revelación definió el futuro de la franquicia más poderosa de las grandes ligas. El campamento de los Dodgers comenzó con la euforia habitual, amplificada por la llegada del icono japonés. Sin embargo, esa alegría se evaporó en cuestión de minutos, transformándose en un horror silencioso que se apoderó de las jaulas de bateo. La primera víctima de este impacto, el receptor Dalton Rushing, estaba observando a Ohtani simplemente balancear el bate. Rushing, un jugador joven y prometedor, orgulloso de haber alcanzado las 102 millas por hora en velocidad de salida, observó cómo Ohtani golpeaba la red de seguridad. El sonido era diferente, seco, metálico, y la velocidad era constante. 104, 106, 108, y luego 110 millas por hora. Rushing palideció. Se dio cuenta de que la cifra que él consideraba su cumbre era el punto de partida para Ohtani. No fue la velocidad lo que lo destrozó, sino la reproducibilidad. Mientras la mayoría de los profesionales solo pueden producir esas cifras en contadas ocasiones, Ohtani lo hacía como si fuera un ritmo cardíaco. Shohei no es humano, murmuró Rushing, y no era una hipérbole, sino la dolorosa aceptación de su propia limitación. El colapso continuó con Gavin Lux, un jugador que se suponía ya estaba en la élite por su técnica y potencia. Lux no solo estaba abrumado, sino que sus propias normas sobre lo que significaba ser un atleta de élite se hicieron añicos. Su revelación no vino de la fuerza bruta, sino de la complejidad científica. Ohtani no estaba simplemente bateando, estaba simulando juegos en su mente. 20 swings, 20 escenarios mentales. Cada balanceo era una respuesta estratégica a un pitcher imaginario y a un shift defensivo en tiempo real. No solo estaba bateando, confesó Lux más tarde, estaba jugando un partido de ajedrez mental de 20 minutos antes de que yo siquiera pensara en un lanzamiento. No es un jugador, es un superordenador. Finalmente, James Outman, quien había llegado al campamento con una sonrisa, esperando a aprender trucos de magia, se congeló al escuchar el impacto de la pelota. Su mirada se clavó en el suelo. El denominador común para los tres jóvenes fue la desesperación de enfrentarse a un ser con el que era imposible compararse. El golpe no fue físico, sino mental, una erosión del espíritu provocada por el nivel de preparación y la precisión implacable. Aquí surge la pregunta central, la que la mayoría de los críticos lanzan. ¿No es esto simplemente el trabajo duro que se espera de una superestrella? Muchos argumentan que Ohtani es solo el resultado de una ética de trabajo japonesa extrema, pero se equivocan de lleno.
La clave no es la cantidad de esfuerzo, sino la calidad del esfuerzo. Y la refutación más clara la dio Outman. Otani no parecía estar sufriendo. Su práctica no era agonía, sino alegría concentrada. Esto revela que su entrenamiento no es una carrera por superar límites, sino una optimización metódica. Su mente y su cuerpo están fusionados en una zona de flujo constante. Otani es el monstruo calculado, no el genio torturado. Es por esto que los jóvenes se desmoronaron. No se enfrentaron a un talento sobrenatural, sino a la demostración de que estaban compitiendo en una dimensión de esfuerzo totalmente diferente. Si un jugador joven de los Dodgers intentara copiar su volumen de entrenamiento sin entender el proceso de optimización, se rompería mental y físicamente en semanas. El silencio que siguió a estos días de práctica fue anormal. El clubhouse se convirtió en una cámara de vacío. No solo los novatos, sino los veteranos también estaban afectados. El veterano tranquilo y siempre analítico Freddie Freeman rompió el silencio con una frase lapidaria. Es otro nivel. No hay análisis para eso. Chris Taylor, conocido por su habilidad para diseccionar el bateo, admitió: Shohei no solo está balanceando, está pensando. Analizo sus rotaciones, pero no tengo la confianza de poder replicar la intención. La atmósfera se cargó de una pregunta no formulada. ¿Podemos seguirle el ritmo? ¿Podemos aceptar este estándar? Era el silencio que precede al colapso de un sistema de valores. En ese momento de máxima oscuridad y duda, Dave Roberts se levantó. Su emergencia no era una reprimenda, sino un acto de salvación psicológica. Roberts caminó lentamente ante el equipo, con el rostro marcado por la seriedad. Sabía que un sermón solo empeoraría las cosas. No se comparen con Shohei, fue la primera frase, y no fue una negación, sino una liberación. Roberts continuó, desmantelando la mitología del genio. Él no está bateando solo por talento, está bateando gracias a la calidad de su preparación. No tienen que alcanzar el estándar de Shohei, pero sí tienen que elevar su propio estándar. El discurso de Roberts fue una revolución espiritual. Él no les dio una vía de escape, sino una hoja de ruta para preservar su orgullo. Rushing sintió que la presión de la comparación se desvanecía, concentrándose ahora en la preparación mental para recibir la excelencia. Lux entendió que podía sentir desesperación al ver a Otani, pero que esa desesperación debía ser el combustible para su propio crecimiento. Outman, finalmente, se sintió capaz de afrontar sus propias debilidades. La desesperación se transformó en determinación. Los Dodgers volvieron a respirar, pero la lección fundamental de esta crisis no era cómo copiar a Otani, sino por qué era imposible. Rushing, aunque regenerado, concluyó que la reproducibilidad de 100 millas era físicamente imposible para su cuerpo. Lux se dio cuenta de que el verdadero poder de Otani no venía de sus músculos, sino de su cerebro. Era una guerra estratégica. Y Outman lo dijo claramente. Lo que Shohei tiene es una cultura. Es inescrutable. No se puede copiar. Aquí reside el giro de la trama más profundo. La fuerza de Otani es su historia, su cultura, su espíritu, no solo sus estadísticas. Su método no es una fórmula transferible, es un sistema óptimo ajustado a un solo ser humano. Si alguien lo imita, se quiebra. Pero el equipo hizo algo mucho más inteligente que imitar. Adoptó la mentalidad de la optimización. Otani, el destructor de egos, se convirtió en el catalizador del crecimiento destructivo.
Roshin evolucionó como receptor, preparándose mentalmente para recibir no solo una pelota fuerte, sino la cima mundial de la velocidad. Lux estabilizó su mente al dejar de compararse y centrarse en sus propios límites. Outman encontró en Otani un espejo para entender sus propias fortalezas. Este colapso inicial fue, paradójicamente, el primer paso hacia una mentalidad de campeonato. El impacto de Otani no terminó con los jugadores. La filosofía del clubhouse, la estrategia del cuerpo técnico y la cultura entera de los Dodgers comenzaron a transformarse en un motor de precisión, y no solo de talento. Cuando Otani más tarde declaró que buscaría el regreso al doble rol, el significado de su entrenamiento se aclaró para todos. Esto no era solo práctica, era la preparación para el futuro del béisbol. El día que la confianza de los jóvenes se hizo añicos, fue el día en que los Dodgers adquirieron la mentalidad de un verdadero ganador. Otani no es solo un bateador o un lanzador, es el arquitecto de una nueva era de las grandes ligas. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿hasta qué punto esta revolución silenciosa transformará la tabla de posiciones de la MLB? Lo sabremos muy pronto. Si esta inmersión en la psicología de un campeón ha encendido su pasión por el béisbol de élite, asegúrense de darle like a este video, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a 304 Béisbol en Vivo News para no perderse nuestro análisis diario de la revolución que Otani está forjando. ¿Y ustedes? ¿Creen que el resto de la liga, al ver el colapso inicial de los Dodgers, subestimó la capacidad de Otani para transformar la cultura de un equipo? Déjenos sus comentarios abajo.